dividen los espacios en la frontera de un lado y del otro lado del muro? ¿Cómo se configuran las percepciones, la espacialidad y cómo se articulan las resistencias en las fronteras? Hoy vamos a charlar con un especialista que realizó un trabajo de investigación sobre la resistencia al muro fronterizo desde la perspectiva de quienes habitan esos espacios. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a charlar sobre los espacios que dividen al muro fronterizo de México con Estados Unidos, los cuales, de acuerdo a los especialistas, son muy distintos. Hoy nos acompaña el doctor Xavier Oliveras. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El COLEF, y él ha estudiado estas diferencias desde el punto de vista de las resistencias también. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes de cualquier cosa sobre el trabajo de investigación que acaba de realizar recientemente, me gustaría que nos pudiera platicar un poco de este artículo, La resistencia al muro de Estados Unidos, comparación de las espacialidades de ambos lados de la frontera. Digamos, ¿desde qué enfoque está hecho este trabajo? ¿Desde el medio ambiente, desde otras perspectivas? No sé si nos pueda poner en contexto. Sí, el medio ambiente sí aparece, no es el enfoque, pero sí aparece, de la misma forma que aparecen también aspectos culturales, sociales, históricos, políticos. La perspectiva en este sentido es la de conceptualizar el espacio como un conjunto de relaciones múltiples, donde están las relaciones sociales, pero también las políticas, las ambientales, las culturales. Por lo tanto, aquí es donde introduzco este concepto de espacialidad. Resumidamente, en la geografía o en general en las ciencias sociales, el espacio siempre se ha conceptualizado así, con este término, espacio. Y espacio es un concepto o un término que en realidad puede concebirse o se ha concebido de maneras muy distintas, ¿no? Está esta idea del espacio absoluto, del espacio relativo, el espacio relacional y bastantes otras perspectivas. Una forma de superar esta ambigüedad de lo que significaba espacio fue la creación de este término espacialidad, que apareció en los años 80-90 y que poco a poco ha ido introduciéndose en la geografía o en las ciencias sociales. Y con el término de espacialidad, sobre todo se quiere enfatizar la idea de que el espacio, un concepto fruto, o el espacio es producto de las relaciones sociales. No cualquier otra, sino de las relaciones sociales o estas relaciones amplias en las cuales hay una dimensión cultural, ambiental, económica. Pero no solamente eso como un producto terminado, sino como un producto que se va haciendo. Y que se va transformando también. Que se van transformando. Esa es la idea de la espacialidad y ese es el enfoque con el cual quería abordar esta investigación. Como algo que se va haciendo, no como algo que ya está dado ni terminado, sino que se va haciendo. O sea, no es algo, se ubica también en la cuestión material del espacio, pero más con los como con los procesos sociales que intervienen y otros aspectos. En ese sentido, tú haces una comparación entre las espacialidades, ya que no lo explicaste, en esto, pero ¿qué aspectos incluiste en esta investigación? Sí, bueno, voy a entrar primero en esta cuestión de la comparación. Lo que me interesaba, o bueno, entrando ya en el tema, era esta resistencia o estas espacialidades tanto en México como en Estados Unidos. Una de las hipótesis que normalmente se barajan al analizar las resistencias a las fronteras es que estas resistencias o estas espacialidades más en general son las mismas a ambos lados. Porque se supone que si se oponen a lo mismo, a la frontera, pues tanto da que sea en un lado como en otro que va a ser lo mismo. En realidad eso no ocurre así. Claro. Esa es una hipótesis como muy básica y que en realidad se ha demostrado que no es así, sino que las respuestas que se dan a una frontera, o en este caso al muro fronterizo, son diferentes en México y diferentes en Estados Unidos, aunque se opongan a lo mismo, que sea el muro fronterizo. Entonces, partiendo de esa idea de que son diferentes, es como
plantea esa comparación. ¿Y por qué son diferentes? Porque, y aquí sí utilicé uno de los conceptos que proceden de la geografía radical o la geografía crítica, que parte de sus líneas de investigación son los conflictos territoriales. Uno de estos conceptos básicos es el concepto de terreno de resistencia. El terreno de resistencia viene o sirve para explicar por qué las resistencias o los conflictos territoriales son distintos, aunque el objeto conflictivo sea el mismo. En este sentido, el primer análisis es explicar cuál es ese tejido social, político, económico que determinará cómo es la respuesta. Y eso es el terreno. Entonces, aquí en el artículo, una de las primeras cosas que hago, o lo que hice en la investigación, era ver cuáles son los elementos que determinan o permiten explicar cómo va a ser la forma en la cual se va a resistir, o qué forma va a tomar esa espacialidad. Claro, porque aquí lo que me llama la atención es el muro. Tú hablas del muro, pero ¿es el muro físico o es el muro también en su dimensión simbólica? Buena pregunta. En realidad, pues sí, como tú dices, muro puede entenderse por muchas cosas. Y de hecho, en la investigación lo que me planteo no es la resistencia al muro, sino la resistencia a los procesos de fronterización. Dentro de aquí caben muchas cosas, desde la construcción de un muro físico a la construcción de lo que se le ha llamado el muro virtual, que no es tanto el muro material, sino que son las videocámaras, los sensores, los drones. Entonces, pueden ser muchas cosas. Lo que hice a través de la metodología es que fueran quienes se resisten los que dijeran a qué se oponen. Es decir, yo no lo decía a qué se oponían, sino que era en este caso las comunidades locales de cada uno al lado de la frontera los que decían a qué se oponían. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya que regresemos nos platicas un poco de cómo fue este proceso y algunos hallazgos. No se vayan, estamos en Diálogos de la Frontera, ya regresamos. Estamos hablando sobre la resistencia al muro de Estados Unidos, una comparación de las espacialidades de ambos lados de la frontera. Y bueno, Xavier, hay como una tendencia a veces en las ciencias sociales, y nos ha tocado aquí en el programa, de que a veces se plantean como conceptos muy abstractos. Entonces, ya hablamos un poco de las espacialidades y de esta parte, pero me gustaría que nos pudieras hablar del proyecto, o sea, con esta comparación que hiciste, en dónde se llevó a cabo, cómo se realizó la investigación, tu metodología, de manera que podamos todos como entender cómo se llevó este proceso. Bueno, el proyecto nació en parte, pues, yo cuando llegué aquí al COLEF, hace prácticamente 7 años, vine con la idea de analizar cómo las comunidades locales de ambos lados de la frontera, es decir, desde una perspectiva transfronteriza, abordaban problemas comunes, problemas de carácter territorial. Y territorial entendiendo en un sentido amplio, no solamente territorio como espacio político, sino como proyectos que proceden del ámbito político, es decir, del Estado, pero también de las comunidades locales. Y aquí por proyectos territoriales o conflictos territoriales entra la frontera, pero también entran cuestiones de infraestructuras de transporte, de gestión del agua. Entonces, así un poco recursos amplio, ¿no? compartidos. Recursos compartidos, exactamente. En el caso de la resistencia, lo que me interesaba es precisamente esta dimensión transfronteriza y cómo se abordaba en los dos lados, pero también de forma transfronteriza, ese rechazo a la frontera o a la fronterización en general. Y la idea, o por qué me interesó tanto, en realidad es por una de las prácticas que luego he analizado, una de estas prácticas espaciales de resistencia al muro. Cuando antes de llegar aquí estaba justamente empezando a informarme, sobre todo iba a llegar a Matamoros y por lo tanto quería focalizar mi investigación en esta región de Tamaulipas, Texas, me sorprendió encontrar que una forma de relacionarse, de mostrar esta dimensión transfronteriza era mediante los abrazos. Los alcaldes de la frontera de Tamaulipas, Texas, es decir, de Matamoros con Brownsville, de Reynosa con Hidalgo, de Laredo con Nuevo Laredo,
una vez al año se reúnen en medio de los puentes internacionales y se abrazan. Y es una forma de mostrar la amistad transfronteriza, pero también a la vez de reafirmar que aquello es la frontera, que el río y que en medio del puente es la frontera. Es decir, servía para estas dos formas. Y eso también lo analicé. Pero luego lo que me di cuenta es que estos abrazos lo reproducían también la gente, la población local, como forma de rechazar el muro. Y eso es lo que ocurrió en 2007-2008, que es cuando se construyó el primer tramo del muro, o la mayor parte del muro que tenemos, que con la administración Bush. Hubo varios colectivos sociales, locales, que se reunieron en el puente también para abrazarse, como forma de rechazar el muro. Entonces eso me llamó mucho la atención, claro. Y es como empecé a estudiar esta cuestión de las resistencias al muro. También lo que se me hizo muy interesante como geógrafo es que estas resistencias se daban con el espacio, con el lugar. Quizá un sociólogo o un antropólogo se fijaría más en este hecho de abrazarse. Simbólico, ¿no? Pero yo lo que me interesaba más era ver que en realidad para rechazar el muro lo hacían utilizando el río, utilizando el puente. No lo utilizaban, sino que de hecho el río Bravo o el río Grande y los puentes internacionales se convertían también en agentes de rechazo o que también se oponían al muro fronterizo. Y en este muro actual, en este proyecto actual con el presidente Trump, también ha ocurrido eso. La resistencia que está habiendo ahora, en estos momentos, sobre todo desde las comunidades del lado del sur de Texas, utilizan el río no solamente como un recurso para oponerse al muro, es decir, lo que argumentan es que el río no es frontera, el río nos une, es un elemento natural, un recurso que nos acerca a las dos comunidades. No solamente lo utilizan en este sentido, sino que el río se convierte en un actor. El río emerge de tal forma que es a través de los actores, de la población, claro, porque el río no habla, pero la gente dice, es que el río nos dice que se opone, ¿no? El río es un lugar sagrado, es un ente que forma parte de nuestra comunidad. Entonces el río o los puentes también sirven para rechazar. Y es que ahí es donde me causa un poco como de intriga lo que planteas de que por un lado no es el eje lo simbólico, sin embargo la gente así lo apropia también, ¿no? O sea, como un elemento muy simbólico. Y otra cosa que te quería preguntar es esta parte de... Obviamente no se vive la frontera de la misma manera para quienes están allá y quienes están de este lado de México. Eso influye también como en la percepción del uso del espacio, en términos también pues de esta como asimetría pues de privilegios. Influye muchísimo. De hecho, en el artículo que ahora presento, sí hago un análisis, o digo que comparo estas especialidades de Estados Unidos y de México, pero en realidad no es así. En realidad sí me centro mucho en el caso específico de Texas y Tamaulipas, donde la frontera es el río. Y eso condiciona mucho estas especialidades. Claro, porque, como aquí en Tijuana, con este muro físico. Exactamente. No, sí está el muro en Texas. Ah, bueno, sí, pero tienen ese aspecto. Pero hay una diferencia. Entre Juárez y el Pacífico, el límite es terrestre, entonces el muro está sobre la línea. No está sobre la línea, está como a 1 metro, pero está sobre la línea. En cambio, de Juárez hasta el Golfo, el límite coincide con un río. Entonces el muro no puede estar dentro del agua. Claro. No lo está por cuestiones técnicas e ingenieriles. Pero más complicado aún, a causa de un tratado de límites que tienen México y Estados Unidos de 1970, ambos países acordaron que no podía haber ninguna construcción entre el río, o dentro del área inundable del río. ¿Eso qué implica? Que cuando Estados Unidos quiso, y es lo que les pasó a George Bush y lo que está pasando ahora, quiso construir el muro no es que esté dentro del río, que no está, tampoco no está al lado del río, sino que en algunos puntos está más hasta alejado. 4 y 5 kilómetros dentro del territorio estadounidense. Y eso sí tiene muchas implicaciones en la resistencia. Acá en Tijuana, o lo mismo que ha sucedido en Juárez o Nogales,
mucha de la resistencia que se hace contra el muro es aprovechando el muro como si fuera un mural para expresar ese rechazo. En cambio, del lado de México en Texas, eso no ocurre, porque los mexicanos les queda muy lejos el muro, ni lo ven, literalmente, claro. Ni lo ven. Y eso pues también acaba reflejándose en aquellos argumentos que exponen cada una de las comunidades. Por eso decía que esas especialidades son distintas. Del lado mexicano, del lado de Tamaulipas, el muro ni se ve. Entonces, cuando ellos rechazan el muro, en realidad no rechazan el muro, rechazan en general, o su respuesta es una respuesta más bien nacionalista en contra de la política fronteriza de Estados Unidos, no contra el muro, porque el muro no lo ven. Claro, que no es el caso de Tijuana, en donde, pues, por ejemplo, viniendo por esta parte de la internacional, es hasta violento, ¿no? O sea, tenerlo aquí literalmente junto a tu cara. Pero bueno, vamos a hacer otra pausa y ya regresamos. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera, ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Y bueno, Xavier, estábamos hablando de pues estas grandes diferencias que existen en la percepción que tiene la gente y cómo lo ven y cómo son estas resistencias. Y ahora sí quiero que nos platiques cuáles fueron algunas de las conclusiones, qué te dicen, cuáles son los principales hallazgos. Como ya habíamos visto, el terreno de resistencia, es decir, ese contexto era diferente, eso ya partíamos de aquí desde la hipótesis del marco teórico, y los hallazgos nos lo confirman, ¿no? Pero lo que quería explicar no era tanto si había diferencia o no, sino qué diferencias en concreto. Como decía, si comparamos el lado de Tamaulipas, Texas con este de California, Baja California, aquí ya tenemos una diferencia importante, que es dónde está ubicado el muro fronterizo. Y eso pues sí tiene un impacto directo en cómo es la resistencia. En el caso de México, desde Tamaulipas, en realidad como el muro no se ve, no tiene un impacto directo, sí lo tiene, porque el muro, de hecho, aunque esté fuera del área inundable, en un supuesto que hubiera una gran inundación, eso sí cambiaría el muro, afecta como una gran pared que transforma la dinámica fluvial. Entonces sí podría haber esa consecuencia, pero en realidad quienes se oponen al muro, pues lo que me dijeron, no lo perciben ese riesgo. Ese no es el problema. Para ellos el muro no es un elemento material que afecte, sino que sí es un elemento simbólico, sí representa una agresividad de Estados Unidos hacia México. Entonces esa es su respuesta, se oponen a esa agresividad. ¿Y cómo lo hicieron? Como no hay el muro físicamente, materialmente, contra el cual, por ejemplo, hacer pintadas, hacer intervenciones, manifestaciones como acá, claro, las formas de protesta son un poco distintas. Una de las cuales fue, por ejemplo, una llamada al boicot a las compras en el lado estadounidense. En el caso del norte de Tamaulipas, pero también llega la influencia hasta Monterrey, es ir de compras, de shopping a McAllen, Texas. La influencia es tan importante que es que hasta existe un verbo para denominar eso, que es macalear. Macalear es ir de shopping a McAllen. Es una práctica cultural tan importante, claro, que la forma de protestar contra el muro o contra la política fronteriza de Estados Unidos era boicotear, transgredir esa práctica local y económica. Y por eso se promovió toda una campaña de boicot a ir a comprar a McAllen. ¿Qué ocurre del lado estadounidense? Ahí el muro, como decía, sí lo tienen dentro del territorio estadounidense. Ellos sí lo pueden ver. Lo ven y lo sufren. Porque el muro, como digo, no está al lado del río, sino que está adentro, partiendo propiedades, mucho dividiendo... más cerca de ellos, claro. Sí, pero cerca, pero dividiendo propiedades. Hay muchas propiedades, también a diferencia de acá de California o de Arizona, la mayor parte de la tierra en Texas es de propiedad privada, no propiedad pública. Mucha gente ha visto cómo perdía la mitad de su propiedad ante el muro. ¿Por qué? Porque en este caso el gobierno estadounidense expropiaba unas tierras para poder construir el muro, que es el muro más una franja a sus lados de cesión de tierras de derecho de paso.
no solamente pierden parte de su propiedad, sino que no tienen acceso al resto de su propiedad, la propiedad que queda al otro lado del muro. Entonces, allá sí hay un impacto directo sobre los propietarios, pero también sobre todo un conjunto de áreas naturales protegidas, que son áreas naturales del lado del río, a las cuales también quedan cortadas, cortando pues, hábitats naturales, pero cortando también el acceso de la población a poder ir a pasear esos espacios o a ir a bañarse al río. Entonces, aquí la respuesta de esas comunidades locales del sur de Texas al muro la hay, pero no es porque sea un muro fronterizo. No es que se opongan a la política fronteriza de Estados Unidos. Es por su propiedad. Es por su propiedad, exactamente. Es por los efectos que tiene sobre su propiedad, sobre los espacios naturales, sobre el impacto ambiental, sobre el acceso a los espacios recreativos del río. Entonces, claro. México, las comunidades de México y de las comunidades de Estados Unidos, ambas se oponen al muro, pero por razones muy distintas. Claro, ¿y qué nos dice eso, no? O sea, también como la percepción de un problema tan grande como es esta frontera, ¿no? ¿Y así qué más te contaban los pobladores? Sí, exactamente. Y hablando un poquito de la metodología, lo que hice fue hablar con la gente, ir a las protestas y las marchas, es lo que se llama pues, la observación participante. Entonces yo iba a las marchas no solamente a observar como investigador, sino también participaba como opuesto al muro, ¿no? Y eso también cambia, aquí también hay una diferencia importante con México, mientras que en el lado estadounidense se daba estas formas, las estrategias espaciales de protesta, eran las marchas, son las manifestaciones enfrente de los centros de detención de migrantes, enfrente del muro, enfrente de las oficinas de la Border Patrol, donde sí se utiliza el espacio público para protestar. En el lado mexicano o en el lado de Tamaulipas también por su propia historia de movilizaciones, o más bien al contrario, de una sociedad civil poco articulada, donde los movimientos sociales son muy débiles. En Tamaulipas eso no existe. La protesta se hizo, como en el caso de la campaña de boicot que te comentaba, se hizo por las redes sociales. O sea, fue una cosa virtual. Fue una cosa virtual, era el espacio público de protesta, estas redes sociales. No había un espacio público material al que ir para protestar, eran las redes sociales. Indirectamente sí lo había, que era si se cumple el boicot, si triunfa el boicot, los puentes internacionales van a estar vacíos y el mall de McAllen iba a estar vacío. Independientemente de si triunfara o no esa campaña, en realidad, también a través de las redes sociales lo que difundieron fueron fotografías de esos espacios, del puente o del mall, vacíos. ¿Y sí funcionó? ¿Y participaron? No, en realidad el boicot tuvo escaso éxito, es decir, en cifras reales no, claro, pero en el relato sí. Porque como decía, lo que difundieron en las redes sociales eran fotografías de esos puentes y de ese mall vacío. Que fueran de ese día... Eso es lo de menos. Claro. En realidad podían ser fotos, y eran fotos de cuando los puentes de buena mañana hay poca gente o de cuando el mall está cerrado. Pero lo que importaba era el triunfo en el relato, que era mostrar esos espacios vacíos, una forma de decir, hemos ganado. Claro, ya, bueno, creo que es importante como entender estas dimensiones, y yo creo que la parte, como dices tú, es tan grande la frontera y es tan diferente la manera en que la vivimos todos los que estamos entre estas comunidades, pero yo me quedo con esta parte que dices, ¿no? O sea, es muy interesante eso que mencionas, y espero poder leer tu artículo más a profundidad de pues la propiedad privada versus una frontera que te está avasallando, inclusive con la mirada, ¿no? Con lo visual. Pues muchísimas gracias, Xavier, se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar aquí, y bueno, esperamos poder pronto tener tu artículo y poder platicar un poco más de esto. Muchas gracias por la invitación y un placer. Y a ustedes también, muchas gracias. Antes de despedirme, les quiero recordar que nos sigan en redes sociales. Estamos como Diálogos desde la Frontera en Facebook, estamos como Diálogos Colef en Twitter, y como Colef nos encuentran en el canal de YouTube y en nuestro sitio web www.colef.mx. También nos pueden escribir todos sus comentarios a dialogosdesdelafrontera@colef.mx. Ahora sí me despido, yo soy Flor Arballo, responsable de divulgación del COLEF. Nos vemos en la próxima emisión de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.